Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche de día martes 23 de febrero del año 2021. Señor, como todas las semanas, martes, miércoles, estamos en búsqueda de lo que tú nos puedas decir y enseñar, Señor. Padre, sabemos que hay tantas cosas que profundizar en tu palabra, hay tantas cosas, Señor, que no entendemos, pero que tú nos las puedes enseñar. Y que esas cosas, Señor, son parte de las promesas que tú nos hiciste. Tú nos dijiste, Señor, que tú te revelarías, que tú nos mostrarías, Señor, que de cada cosa que tenemos necesidad, Señor, tú lo harías en nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos dejas solo. Tú nos dejas, Señor, siempre acompañados de tu Espíritu. Y gracias porque yo sé, Señor, que tu promesa se cumple. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que esta noche tu presencia va con nosotros, que tu presencia, Señor, nos impulsa, nos anima a seguir adelante. Gracias. Amén, amén y amén. Y bueno, pues aquí estamos como en el circo de las muchas pistas. Quiero comenzar en esta noche con un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2. Y este versículo, ¿sí?, habla, lo voy a comenzar desde el verso 6 y voy a ir hablando hilativamente. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es muy importante darnos cuenta de que la madurez no es resultado natural del simple hecho de existir. La madurez espiritual es el resultado de una búsqueda, de un caminar, de un constante preguntar a Dios, de un constante hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? La obra de Cristo en nuestras vidas. Ir llevando a la cruz todo aquello que nos separa de Dios. La madurez es este punto donde nosotros estamos reflejando la presencia de Dios. La palabra madurez en el griego es la palabra teleios. Teleios, ¿se acuerdan ustedes que tele es lejos en griego? Teleios significa el que ha llegado a lo más lejos, el que ha llegado hasta el punto último, el que ha desarrollado, decía el apóstol Pablo, la buena carrera, el que ha corrido la buena carrera, el que ha peleado la batalla, el que ha guardado la fe. Entonces, teleios es resultado de un caminar, de tomar decisiones, de no quedarse atrapado en la conmiseración, de no quedarse atrapado en la lástima, de hacer las cosas como Dios una y otra vez nos va retando a hacerlo. Y entonces dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría. Voy a compartir mi pantalla, perdón que no lo hice. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, cuando estamos hablando de esto, vamos a tener entonces una confrontación entre dos estilos de maneras de pensar. Y esos dos estilos de manera de pensar, el apóstol Pablo va a llamarle a uno la sabiduría de este siglo. Y cuando está hablando de la sabiduría de este siglo, no está hablando de la sabiduría de 2021. O sea, está hablando de la sabiduría desde la perspectiva del pensamiento humano, la perspectiva desde la experiencia humana, la experiencia de los príncipes de este siglo, y no solamente está hablando de los de sangre azul, sino de los que tengan una cierta distinción. Los príncipes de este siglo, entonces, no solamente son los que pertenecen a una familia de un linaje en el gobierno, sino que
Los príncipes se refiere a los que tienen un nivel de autoridad, a los que tienen un nivel de soberanía, ¿sí? La palabra príncipe es la palabra arjón, ¿sí? Aunque usted no crea, el apellido aquel del cantante este de Jesús es verbo no sustantivo, arjona, ¿sí? Viene de allí, ¿sí? O sea, arjón significa los que están al principio, ¿sí? Arjón o arcón, ¿sí? Para la, la forma fonética de decirlo, para que usted entienda de dónde viene, por ejemplo, el arquienemigo o archienemigo, ¿sí? De dónde viene arquidiócesis, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de arjón, arcón, de lo que estamos hablando es de lo que se pone al principio, de lo que está en el número 1, de lo que es principal en autoridad, de lo que detenta entonces un cierto poder. Y entonces los príncipes de este siglo podríamos decir que son los que tienen un doctorado, aunque no se les quite lo tarado, ¿verdad? Pero ellos tienen arjón, o sea, tienen el título que dice que son los que están más arriba, los que están más estudiados, los que fueron a la universidad renombrada, los que tienen un artículo que todo mundo leyó, y entonces está diciendo, hablamos sabiduría, pero no es una sabiduría del estilo de sabiduría de razonamiento humano que viene entonces por la distinción humana de un documento, ¿sí? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y esta palabra, mysterium, que de hecho se traduce literalmente al español del griego, lo que nos está diciendo es de aquello que no está inmediatamente a la vista, de aquello que necesita ser buscado, de aquello que necesita ser escarbado, que necesitas compenetrarte en ello para poderlo resolver, ¿sí? Misterio no significa que está prohibido, misterio no significa que es satánico, misterio no significa que en el momento en que tú lo hables se va a oír, no. Misterio significa, ¿sí?, algo de lo que la gente no puede hablar y se guarda silencio porque no hay una respuesta fácil. La palabra misterios viene de mo, que es cerrar la boca, ¿sí? Entonces, misterios son las cosas esas que cuando nos preguntan algo, no tenemos una respuesta, nos quedamos con la boca cerrada. Pero es importante, en todo esto que vamos a estar diciendo, es importante entender cuál es la perspectiva de Dios ante el misterio. Dios no es un Dios místico que oculte las cosas simplemente para darse aires de grandeza. Dios es un Dios que quisiera que nosotros pudiéramos preguntarle las cosas que son un misterio que no entendemos fácilmente. Y esas cosas que no entendemos fácilmente, Dios quiere revelárnoslas a nosotros. Hay dos versículos que les voy a suplicar que los tengan muy en consideración. El primero de ellos es Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 es un versículo que muchos conocen porque hasta le llamamos el teléfono de Dios, ¿verdad? Es el número de Dios ante las cosas que no tenemos una respuesta. Y dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros fuimos educados, fuimos enseñados con una forma de pensamiento y esa forma de pensamiento no es que sea pecado, pero es limitada porque está basada en el ensayo y error humano, está basada en las experiencias que cada uno de nosotros vamos teniendo y nuestras experiencias son limitadas, son sesgadas a
nuestro ámbito cultural. El segundo versículo se encuentra en Deuteronomio 29, que nos va a decir que las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay cosas que están a nuestra disposición, hay cosas que no. Las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es muy importante entonces entender que cuando Dios no quiere que tú sepas algo, simplemente Él guarda silencio o te dice, esto no te es dado saberlo, ¿sí? Cuando Dios no quiere que tú sepas algo, simplemente te dice que selles el libro. Así se lo dijo Dios, ¿sí? Al profeta Daniel, cuando en Daniel capítulo 12, verso 4, le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estamos en ese tiempo. Gente que corre de aquí para allá, ¿sí? Corre el impío sin que nadie lo persiga, dice Proverbios, ¿sí? Y así andamos nosotros, corre y corre para todos lados y de otros, ¿sí? La ciencia va aumentando el conocimiento humano, va aumentando también la revelación de Dios, pero hay cosas que Dios quizá no quiera revelar. Y entonces, en ese proceso de que Dios nos las revele, nosotros tenemos que entender que hay cosas de las cuales es fundamental que nosotros preguntemos. Por eso, cuando estoy hablando en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7, que estamos ahorita revisando, decía, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los argén, ¿sí? De los que están encumbrados, de los que están hasta arriba, de los que tienen desde un cierto nivel de conocimiento. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y como dijimos, mysterium musterium. Y es, ¿han escuchado la palabra mustio? La palabra mustio viene de la misma raíz must, que es con la boca cerrada. ¿Sí? Entonces, alguien mustio es alguien que mantiene la boca cerrada. Y entonces hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, de las cosas que Dios, ¿sí?, guardó silencio en otro tiempo, la sabiduría que ocultó en otro tiempo, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, una vez más, de los argén de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, yo quisiera en este punto mostrar un argumento. Y el argumento es cuando dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y voy a comenzar con un ejemplo de un programa que se volvió muy famoso allá a mediados del siglo XX en los Estados Unidos y que después se volvió más famoso acá en México con Javier Gómez Chabelo, Javier López Chabelo, ¿qué es? No me acuerdo qué es. Y básicamente era el de poner un premio detrás de unas cortinas y que en las cortinas restantes había un espacio en particular que era el que tenía el premio y los otros dos tenían solamente distractores, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, bueno, en Estados Unidos el concurso se llamaba el show de Monthly y acá en México lo hacía Javier
López Chabelo, sí, Javier Gómez Chabelo, ahorita voy a investigar. Y el premio, no sé si se acuerdan, sí, consistía en Javier López Chabelo, sí. Consistía básicamente en la catafixia. Y la catafixia consistía en que tú podías cambiar todos los puntos y todos los premios que llevabas por un regalo que estaba detrás de las cortinas. ¿Y qué es lo que hay detrás de las cortinas? Y entonces se escuchaba la voz de Rubén Olivares, que era el señor Girafales, y se oía, detrás hay muebles Troncoso, y hay una sala, y hay un comedor, y una bicicleta de no sé qué. Y al chiquillo se le pelaban los ojos, por nada más pensar todo lo que había, pero no decían qué había en las otras dos cortinas. Y a veces había nada más un ladrillo sucio, una cubeta con agua para el trapeador, o había y ponían cosas bien sarcásticas también, como la envoltura de un chocolate que ya se habían comido y nada más estaba la pura envoltura, cosas como esas. Ahora, mi pregunta es, la decisión de cambiar por la catafixia habría tenido sentido si las cortinas hubieran estado descorridas y hubieran podido ver el papel del chocolate que ya no servía, el ladrillo que estaba todo sucio, o por supuesto la sala de muebles Troncoso con la bicicleta y con una dotación completa de dulces, de bubulubus y no sé qué tantas cosas ponían ahí en Familia con Chabelo, dice Juan Carlos Ortega, ¿sí? Y ahí en el programa dominical de familia, pues el chiquillo tomaba una decisión. Ahora, la decisión implicaba seguir su corazonada. ¿Qué es corazonada? Pues una corazonada es una intuición, es un sentir en el corazón. Escúchenme. Yo sé que al decir estas cosas, ¿sí?, nos va a sonar medio raro decir que Dios nos guía por corazonadas, ¿sí? Pero lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 14, ¿sí?, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Guiar a nuestro espíritu en la Biblia es dejarnos guiar por el corazón. Porque lo más precioso para Dios en el contexto de la Biblia, que recuerden ustedes que es un libro, el Antiguo Testamento, escrito por personas de campo, no son los eruditos griegos, no es el apóstol Pablo que fue a estudiar a los pies de Gamaliel y que se conocía, no. Estamos hablando de cómo cuando en Proverbios 4, verso 23, se habla de que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón. ¿Qué es lo que tú necesitas darle para Dios? Bueno, pues necesitas darle tu corazón porque del corazón mana la vida y Dios habla a tu corazón más que en sí a la neurona, aunque no creo que Dios esté peleado con el hecho de razonar. Pero es importante entender esto, es importante entender que Dios quiere llevar nuestro corazón, y esas son corazonadas del Espíritu. Dios quiere llevar nuestro corazón al punto donde podamos ser guiados en la dirección en donde Él nos está queriendo llevar. Gálatas 5:18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y entonces, ser guiado por el Espíritu, ¿sí? Gálatas 5:18, o como decíamos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ser llevado, ser movido por Dios, es la única forma entonces
en donde nosotros podemos, me voy a regresar una vez más a 1 Corintios capítulo 2, verso 7 ahora, ¿sí? Dice que si Dios lo hubiera revelado, entonces no hubieran tenido necesidad de ser guiados en su corazón por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo 1 Corintios 2:7, ¿sí? Si Dios te da las respuestas y no te da opciones para que tú te dejes llevar en tu corazón, para ser guiado en tu corazón, entonces vamos a jugar un juego perverso. El juego perverso de que Dios te da capacidad de decisión que no te la está dando. Y el juego perverso de que yo escucho a Dios cuando en realidad no lo estoy escuchando. Dios a lo largo de la Biblia nos va a estar dejando referencias como estas, y esas referencias son para que nosotros nos podamos dar cuenta de lo importante que es tomar decisiones para probar con ellas nuestro corazón. Dios está constantemente probando nuestro corazón en medio de las circunstancias, y son precisamente ese probar lo que nos va a llevar a chocar, a romper en nuestro pensamiento con esta forma mecánica de pensar que hay un solo camino, cuando en realidad en todo momento Dios nos va a estar llevando, no por el camino, sino siguiéndole a Él. ¿Dónde es el camino? Donde Él camine. No importa qué tan grande parece la avenida donde todo mundo camina, ¿sí? Dios te lleva por senderos que a veces parecen torcidos, pues sí, pero Él te está llevando a rodear el hoyo donde podrías caer. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Jueces capítulo 3, a partir del verso 1, nos dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Comienza a decir quiénes son los reyes, ¿sí? Y me brinco hasta el verso 4 para no perder la hilación. Y fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, insisto en este punto. Dios quiere guiarte, Dios quiere guiarme, y quiere hacerlo de manera de que tú seas probado, ¿sí? Dice que Él es el que sopesa nuestros corazones, ¿sí? Y entonces cuando Dios está sopesando nuestros corazones, cuando Dios es el que está haciendo ese momento de cuestionarnos, de llevarnos a buscar, a creer, a darnos cuenta si verdaderamente estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, ¿eh? En medio de todo eso, entonces Dios nos va a estar llevando una y otra vez a buscar las cosas que tengan un cierto valor en nuestros corazones. Esas cosas a las cuales Dios se va a estar refiriendo una y otra vez, ¿sí? Van a quedar entonces siempre manifestadas en las cosas que nosotros hacemos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros sea muy claro con Dios y sea muy claro con lo que le mueve, ¿sí? Ok, dejo de compartir mi pantalla. Y entonces insisto en este punto. Si Dios, en este argumento que estoy intentando mostrar, le mostrara no solamente a sus hijos, sino inclusive a los que no le conocen, inclusive a Satanás, le mostrara todas las cosas con las consecuencias, le mostrara abiertamente y le dijera, esto es lo que va a suceder. Mi pregunta es, ¿habría posibilidad de decisión? ¿Habría posibilidad de que
alguien sabiendo y entendiendo lo que viene inmediatamente, tomaría la decisión libremente de hacer lo contrario? Pues no, cuando menos el ser humano no. Y entonces, por eso Primera de Corintios capítulo 2, verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si hubieran entendido todas estas cosas, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Si Jesús se hubiera presentado efectivamente en toda la grandeza de su gloria delante de Pilato y hubiera mostrado, ¿sí?, los ejércitos celestiales delante de él y hubiera tronado los dedos y hubieran caído fulminados a su alrededor todo el ejército, pues no levanta un dedo contra él, por supuesto. Y entonces es muy curioso porque esta noche yo quiero abogar, voy a hacer una apología de la ignorancia. La apología es la defensa de, la validación de. Voy a tratar de mostrar cómo la ignorancia es fundamental para tomar una decisión independientemente de lo que Dios podría acarrear en tu vida. La ignorancia también rompe la linealidad porque te obliga a buscar en otras fuentes, te obliga a buscar en otros referentes. La ignorancia te obliga a buscar de Dios cuando todo el mundo te dice que Dios no existe. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque hemos estado hablando de cómo el pensamiento lineal se basa en un supuesto. ¿Cuál es el supuesto del pensamiento lineal? El supuesto es que hay un solo y único camino, hay una sola forma única en que tú puedes llevar a cabo las cosas. Ahora, la ignorancia, si estuviéramos juntos ahorita en el auditorio, yo les diría, repitan después de mí, la ignorancia es una bendición. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la ignorancia es una bendición? Gracias, Dulce. De los que alcanzo a ver así rápidamente, ahí está Dulce, que le puedo ver el rostro, y a Berta y todos los demás, pues no los alcanzo a ver, así que me conformo con estos dos. Muy bien. Entonces, regreso entonces a este asunto. Y la ignorancia, entonces, ¿por qué es una bendición? La primera cosa por la cual la ignorancia es una bendición es que la única forma de ser enseñable es teniendo la ignorancia para reconocer que el otro me puede enseñar. Tú no le puedes enseñar a alguien algo que ya te ha sido enseñado, o sea, que tú ya conoces. ¿Sí? Intenta contarle un chiste a alguien que ya se lo sabe, ¿sí? A ver si se puede. Pues no, o sea, la gracia del chiste es el final inesperado al momento de que lo estás contando. La ignorancia nos lleva entonces al punto, ¿sí?, de que nosotros podamos reconocer nuestra propia limitación, nuestra propia finitud. El libro de Job, que es el libro más antiguo escrito de la Biblia, no que hable de las cosas más antiguas, Job seguramente se debió haber escrito en el tiempo después del diluvio y antes de Abraham. ¿Por qué se ubica en ese tiempo? Porque no podría haber sobrevivido el libro antes, y además dice que Job era un hombre justo. ¿Cómo podría haber sido un hombre justo y Dios no lo hubiera salvado en el diluvio? Si era un hombre justo, Dios hubiera tenido noticias, además de Noé, hubiera tenido noticias también de Job, pero no fue así. Y entonces
fue después del diluvio por ellos. Sí, pero antes de Abraham, porque Job no es de el pueblo de Israel, no es descendiente del pueblo de Israel. Entonces es un hombre que en su propio caminar, en su propia búsqueda, se acerca con Dios. Job entonces, como un hombre que tuvo suficientes situaciones de crisis a las cuales enfrentarse, que no tuvo una respuesta clara, que las respuestas del pensamiento de los compañeros que tenía y sus amigos no le satisfacían, era un misterio para él lo que se estaba diciendo. Y en Job capítulo 42, el último capítulo de Job, ¿sí? Cuando Dios ya le ha preguntado dónde estabas cuando yo hacía todas las cosas y quién te mostró a ti, ¿sí? Todo lo que yo puedo hacer, él se da cuenta, Job, de su limitación. Y entonces dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues ahora sí que, pues yo, dice Job, ¿sí? O sea, no eres tú, Señor, el que tus consejos no son claros, no eres tú el que dice barbaridades, soy yo, ¿sí? El que no entiende las cosas. ¿Por qué lo digo así? Porque es lo que dice el verso siguiente. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job se está preguntando quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento y está diciendo, yo soy el que hablaba sin entender. Dicho de otra manera, el ignorante soy yo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo Job entonces? Hasta que pude darme cuenta de que mi ignorancia, no, bueno, mi soberbia, mi orgullo, no me permitía reconocer las respuestas que tú querías darme, hasta entonces no pude aprender algo más. ¿En qué consiste la soberbia? ¿En qué consiste el orgullo? El orgullo consiste en creer que yo lo sé cuando en realidad no lo sé. El que cree que es algo que no es, el que cree que tiene algo que no tiene, el que cree que puede hacer cosas que no puede hacer, eso es el orgullo, esa es la soberbia. Y entonces de repente nos encaramamos nosotros, ¿sí? En nuestro montecito, nos trepamos a un ladrillo y sentimos que estamos en la punta del mundo porque ya sabemos cuánto es 2 más 2 más es igual a 4. Ya sentimos que lo sabemos todo de veras, ¿sí? En todas las geometrías posibles, en todas las topologías posibles, en todas las álgebras posibles. No, pues hay algunas en donde no. Y entonces de repente entramos en crisis porque nosotros estamos pensando que conocemos todo y sabemos todo. Gálatas capítulo 6, en el verso 3, nos dice el apóstol Pablo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La ignorancia, entonces, nos hace creer, bueno, la ignorancia de nuestra propia ignorancia, la falta de comprensión y de valoración de nuestra propia ignorancia, nos hace creer que la respuesta que nosotros tenemos es la respuesta única, como que si solamente de esa manera se pueden hacer las cosas. Pensamos que una experiencia nuestra es suficiente para entender cómo funciona todo lo existente y no es así.
Y entonces nosotros decimos cosas como, es que siempre se ha hecho de esa manera. Sí, todo el mundo lo sabe. Sí. Bueno, siempre se hizo de esa manera porque no conocías otra. Porque era lo que hasta ese momento habías entendido. ¿Sí? Pero ¿qué sucede el día que alguien rompe con ese pensamiento lineal de que era la única forma y encuentra formas alternativas de hacerlo más barato o de hacerlo más rápido o de hacerlo desde, de tal forma que pueda incluso darte mejores resultados? Pero siempre pensamos que nosotros estamos sometidos a la rigidez de nuestra propia experiencia y eso es falso. ¿Sí? Entonces, creer que nosotros sabemos las cosas, creer que nuestras respuestas son únicas, no permite que Dios nos pueda enseñar. Y entonces decía, la ignorancia es una bendición porque al momento de que tú ignoras algo, tú tienes la oportunidad de poder preguntarle a Dios. Y entonces, cuando nosotros pensamos en eso, sí, nosotros debemos de pensar que hay también cosas que de repente se convierten en una bendición, la ignorancia, ¿sí? Porque, ¿cuántos de ustedes saben que si tú supieras todas las cosas que puedes pasar, ¿sí? Y que finalmente no suceden, o quizás sí puedan suceder? Por ejemplo, hay un versículo que siempre me llamó mucho la atención por lo que sigue después de ello. Toman a David y se lo lleva Aquis, rey de Gat. Acuérdense ustedes que Gat era la ciudad donde vivía Goliat. Y Goliat era el paladín de los filisteos y era el hijo predilecto de la ciudad de Gat. Siempre hago la broma así de que así como aquí en Tepic, en la entrada de Tepic, bueno, pusieron a Amado Nervo, porque es el hijo predilecto de la ciudad, pues en Gat debieron de haber puesto la estatua de Goliat. Pues sí, pero luego cuando Goliat le cortaron la cabeza, pues tuvieron que ir y mocharle también a la estatua para que concordara, ¿verdad? Porque pues ya lo habían tumbado. Y ahora, el problema que tenemos es que David se había vuelto odioso a los ojos de Aquis, el rey de Gat. Y cuando lo agarran en Primera de Samuel, capítulo 21, lo agarran no porque lo reconocieran a él, lo agarran no porque alguien lo supiera cómo era, pues cuando él había matado a Goliat era un chamaquito, ahora ya era un hombre barbón, fuerte, había cambiado mucho, ¿sí? Pero lo que no había cambiado era la espada que tenía Goliat y todo el mundo conocía perfectamente la espada y él la llevaba ceñida en su cinto. Y entonces, cuando nosotros, y de ahí pueden salir algunas predicaciones buenísimas que no voy a caer en la tentación de predicarlo ahorita. Pero toman a David y se lo llevan delante de Aquis y le empiezan a decir todas las cosas que le van a hacer, ¿sí? Cómo lo van a torturar, le van a causar dolor, ¿sí? Y entonces, cuando lo tienen, dice 1 Samuel 21:10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquis, rey de Gat, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a los miles y David a sus 10,000? ¿Sí? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Por qué tenía temor? Porque ahora ya sabía todo lo que le querían hacer. Ahora ya sabía que lo habían reconocido.
Ahora ya sabía que no tenían escapatoria. Ahora ya sabía cuál iba a ser su desgracia, ¿sí? O sea, ya está listo para que lo maten y en el momento en el que están sucediendo todas estas cosas, pues ahora David tiene que hacer algo. Ahora, él sabría lo que Aquis quería hacerle, sí, es lo que dice, pero él reconocía su propia ignorancia. ¿En qué consiste su propia ignorancia? Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, yo ignoro lo que tú vas a hacer. Yo ignoro, Señor, si el día de hoy tú me vas a salvar o el día de hoy voy a ir a preguntártelo personalmente. ¿Sí? O sea, yo ignoro, Señor, si me van a matar lentamente o me van a matar, ¿sí?, rápidamente. Lo que sí me queda claro, ¿sí?, es que viva o muera, mi vida es para ti. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, diría el apóstol Pablo. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que David, dice, se fingió loco. Aquí en esta parte que dice se fingió loco, en el hebreo dice jalé. Jalé es el término hebreo para decir alabanza, júbilo, regocijo, una expresión de emoción exaltada para Dios, ¿sí? O sea, empezó a jalé lu ya. Ya es Dios. Cuando tú dices aleluya, significa alabar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con locura. Por eso dice, se fingió loco, comenzó a alabar a Dios con locura, ¿sí? Y escribía en las puertas, en los pórticos de las puertas y dejaba correr la saliva por su... ¿sí? Ahí fue cuando escribió el Salmo 32, en el Señor se gloriará mi alma, ¿sí? Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre, ¿sí? Ahora, quiero que entendamos una cosa aquí. Si nosotros supiéramos todo lo que va a suceder mañana en una catástrofe, si supiéramos todo lo que el enemigo va a hacer, supieras que van a secuestrar, si tú pudieras ver el futuro para ver el momento en que te van a mochar una oreja o que van a asesinar a un hijo, no vivirías en paz, vivirías pensando siempre en ese día desastroso. Puedes decir conmigo, la ignorancia es una bendición. La ignorancia es una bendición. Es una bendición porque le puedo preguntar a Dios si puedo aprender. Es una bendición porque entonces el enemigo, con los planes que pudiera tener, que podría vivir atormentado con ello, con todos los planes que tiene, digo, bueno, Señor, pues en tus manos estoy, ¿sí? Amablemente muchas veces llegan gente a decirme todas las profecías de lo que no pudieron dormir el día de hoy. Y mi esposa dice que yo soy muy sensible, pues estoy trabajando en eso para decir, bueno, Señor, pues tú me tienes vivo, pues el día que me vaya a morir, tú me recibirás y tan, ¿verdad? Y si es dentro de 5 minutos, bueno, cuando menos termino mi clase en paz y no estoy pensando que ya me van a matar, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con querer saber aquello que Dios no nos revela. Ok. La siguiente cosa, ¿sí? De por qué es una bendición, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes a las doncellas prudentes de Mateo capítulo 25? ¿Sí? Y en Mateo capítulo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan ustedes que 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, o sea, necias? Las prudentes tenían aceite en sus depósitos, las insensatas no lo tenían, ¿sí? Tardándose el esposo, dice el verso 5, cabecearon todas y se durmieron. Y entonces aquellas vírgenes a medianoche, perdón, se oyó un clamor que decía, ahí viene el esposo, salgan a recibirle, ¿sí?
Y entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, finalmente eran prudentes, respondieron diciendo: para que no les falte a ustedes y a nosotras y a ustedes, vayan más bien con los que venden y compren para ustedes mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas, ¿sí? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué significa esto? Porque son ignorantes en ello, y son ignorantes porque el Padre solamente es el único que lo sabe, ¿sí? Solamente el Padre es el único que puede saber el día y la hora, ¿sí? Eso mismo les dijo Jesús, ¿sí? También a los discípulos cuando estando con él antes de ser levantado en la ascensión, capítulo 1 de Hechos, en el verso 6 y 7, les dicen ellos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, hay cosas que tú no necesitas saberlas, que Dios no te las quiere mostrar. Y dice uno: Señor, ¿y por qué no me las muestras? Déjenme preguntarles una cosa. ¿Cuántos de ustedes han leído Primera de Corintios 13? Porque luego pregunto y nadie dice nada, ¿sí? Pero si ha leído Primera de Corintios 13, usted se va a dar cuenta, ¿sí?, que en el verso 8, y lo señalo, ¿sí?, a partir del verso 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Este versículo lo toman algunos para decir que hay cosas que ya no son de esta dispensación, que ya no son de esta revelación, que ya se le acabó el polvo maravilloso al Espíritu Santo y por eso ya no puede hacer nada. Si tenía caducidad su poder, y entonces pues ya llegó al tiempo de caducidad y cuántas cosas más. No está diciendo que Dios ya no puede hacerlo, no está diciendo que Dios ya no quiere hacerlo. El verso 9 y 10 nos va a dar una clave, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué es lo perfecto y qué es lo que venga en lo que es en parte? Nosotros vivimos ahora en sombras, figuras de las cosas celestiales. Nosotros vivimos con la limitación de no poder ver la plenitud de las cosas espirituales. No podemos ver en la plenitud a Dios cara a cara, pero cuando mi cuerpo muera y yo vaya a su presencia, le veré cara a cara. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará de entre los muertos, y después de deshecha esta mi carne, le he de ver. Así decía Job. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en una condición de limitaciones que no podemos verle en la plenitud, significa que mitad ignoramos y mitad le conocemos, o un poco le conocemos. Y como no le conocemos completamente,
hablamos desde lo que sentimos en nuestro corazón, de lo que Dios nos va revelando. Eso se llama profetizar en la Biblia. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, ¿sí?, cuando ya no estás en este cuerpo de carne? Ya no profetizarás. ¿Por qué? Porque ya no necesitas, ¿sí?, hablar de lo que, la percepción de lo que hay en tu corazón, de la corazonada de lo que Dios te está revelando, porque ya lo tienes allí. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán. El hablar en lenguas se acabará. La ciencia a la que se refiere, ¿sí?, aquí acabará. ¿Cuál es esa ciencia a la que se refiere? Aquí lo tenemos, ¿sí? Gnosis, de donde viene cognocer, ¿sí? ¿Qué es gnosis? Es el acto del conocer desde el punto de vista humano. Es el acto del conocer desde el punto de vista de nuestra experiencia. Es el acto del conocer desde nuestras vivencias, desde lo que nos han ido mostrando y revelando, pero que el gnosis, este conocer, es limitado, ¿sí? De ahí del gnosis viene la palabra agnóstico, o sea, la A como prefijo de negación que dice el ignoro si conoce o no conoce, por eso es un agnóstico, dice yo no sé si sí o si no, dudo de todo, ¿verdad? Y entonces este conocer de Dios, que es importantísimo para poder darnos cuenta de que ese conocer parcial, limitado, humano, dejará de ser. ¿Por qué? Porque lo veré cara a cara a él. Ya no estaré suponiendo sobre la física cuántica, ya no estaré suponiendo sobre las subpartículas atómicas, ya no estaré suponiendo sobre el bosón de Higgs, quizá ni siquiera se llame de Higgs y quizá ni siquiera se llame bosón, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener las respuestas directamente de él, y entonces todas estas cosas que son parciales las voy a tener en su plenitud con él, ¿sí? Ahora vemos por espejo, oscuramente, dice el verso 12, ¿sí? Los espejos de antes no eran de cristal, acuérdense ustedes. Los espejos de ese tiempo eran de metales bruñidos o eran de piedras pulidas para poder tener un reflejo del rostro humano sobre ellos, ¿sí? Entonces no había esta película, creo que es bromuro de plata, lo que le ponen detrás para que se refleje. No, pues eso no existía, no había ese avance de la ciencia, lo que había eran metales y entonces se veían los rostros distorsionados, se veían sin los colores adecuados, ¿sí? Te podías ver en el reflejo del agua, pero luego las ondas hacía que se viera tu rostro que se movía. Pero ¿qué sucederá cuando estemos con él? Le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte y siempre en este mundo, en esta vida, conoceré en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Y estos tres, ¿sí? Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es eterno, pero la esperanza es parcial. La esperanza termina cuando recibes lo que estabas esperando. Ya no hay esperanza. Ya no hay motivo para estar esperando. ¿Me explico? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si ya lo estoy viendo, pues ya no hay necesidad de fe. Entonces, ya no hay esperanza en su presencia porque ya no necesito esperar, ¿sí? Porque ya lo tengo allí.
Ya no hay necesidad de fe en su presencia, porque ya no hay la convicción de lo que no se ve, si ya lo estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Solamente amor, la plenitud del amor en su presencia. Y entonces, ¿cómo poder probar, decía yo, la honestidad del corazón? Solamente la puede probar Dios en nuestra ignorancia. La ignorancia no es una maldición. La ignorancia que viene de Dios, o sea, esa condición en donde hay cosas que yo no tengo el conocimiento, no me han sido reveladas de Él. Eso me abre espacios, rompe la linealidad, ¿sí? Si yo todos los días supiera que voy a hacer lo mismo, ¿para qué me levanto? ¿Sí? Y más si es un asunto que no, que sepa que no van a visitarme. Imagínense una persona que está presa y todos los días sabe que no va a salir de su celda, no tiene nada que hacer allí y nadie le va a visitar. Pues todos los días está en ese encierro, pero si le dicen, sí, que quiere ir a verlo alguien, pues, pero no saben cuándo, pues él está pensando, ¿será el día de hoy? ¿Sí? Y todos los días se levanta y limpia y arregla porque quizá ese día vayan a verlo, ¿sí? ¿Sí? Él está esperando el momento. Y entonces, la esperanza tiene que ver con ignorar, ¿sí? Algunas cosas. Si yo estoy esperando un regalo y ya sé cuál es el regalo, entonces ya no lo espero si no me gusta, ¿sí? Si yo estoy esperando algo que es desagradable, entonces, pues me atormenta. La ignorancia es una bendición. La ignorancia entonces rompe la linealidad del pensamiento, me obliga a buscar nuevos métodos, me obliga a poner atención, me obliga a crecer, porque esa es la otra cuestión de la ignorancia. El crecimiento depende de nuestro conocimiento en Dios, pero para poder conocer necesitamos primero ignorar. Hemos visto las cosas en estas polaridades y hemos dicho que el pensamiento, la ignorancia fuera lo contrario del conocimiento. No, la ignorancia solo es la ausencia del conocimiento. Y en medida que vamos conociendo, en esa medida, esas áreas de ignorancia las vamos superando. Si yo quiero crecer a la estatura del varón perfecto, yo necesito tener un espacio de crecimiento. Si ya estoy a su estatura, ya no puedo crecer más. Las personas que sienten que saben todo ya no pueden crecer más. Ya no hay nada más para poderles dar. Su vaso ya está completamente lleno. Y tú solamente puedes vaciar cosas nuevas, vino nuevo, en áreas que están parcialmente vacías o completamente vacías, ¿sí? Entonces necesitamos vaciarnos de nosotros para permitir que Dios nos vaya llenando una y otra vez. Las respuestas que tenía de niño me sirvieron de niño, pero ya no fueron suficientes en la pubertad, en la adolescencia, en la juventud. Las respuestas que tuve en mi vida adulta, joven, son distintas que las respuestas que necesito entre más me acerco a la ancianidad. Las respuestas que tenía cuando estaba queriéndome abrir un espacio en el mundo son distintas a las que necesito ahora que lo que estoy buscando es la paz en este mundo. ¿Sí? Cada una de estas cosas va cambiando. Eso nos va reconfigurando constantemente. Tienes que darle gracias a Dios por la ignorancia. ¿Sí? Y entonces, cosas que de repente nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Y que son causa de dolor y de desgracia, ¿sí? Y la última de ellas es el tormento de un pasado que no se deja y que también Dios nos da la ignorancia y la ignorancia se llama olvido.
Olvidar es una bendición de parte de Dios. Si yo siempre tuviera que estar viendo las cosas, si yo siempre tuviera que estar, ¿sí?, recordando las cosas, seguramente nunca podría descansar de todas las cosas que lastimaron mi corazón. Pero el poder olvidar, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y entonces olvidar me da la oportunidad de ignorar aquello que en otro tiempo fue tan fuerte, fue tan doloroso, de cosas que en otro tiempo lastimaron mi corazón. Y entonces hay tanta gente que quiere recordarlo todo y nosotros quizá en algún momento queríamos que todo se mantuviera en nuestra memoria, queríamos que todo estuviera siempre allí a la mano, sin darnos cuenta de que eso de estar a la mano significaba que también había muchas cosas que iban a lesionar nuestros corazones y que iban a mantenernos en un constante dolor. Entonces, olvidar te permite volverte ignorante aún de las cosas que ya conocías. Yo toda la vida quise una memoria maravillosa. Y un día, pasados los 30 y tantos, 40 años, Dios me recordó que había sido violado. Y dije, Señor, ¿y por qué esto que me sucedió no me acordaba? Dice, porque yo permití que lo olvidaras, porque no podrías haber vivido con eso. Una experiencia traumática, si no pudieras olvidarla, te atormentaría constantemente. Si no pudieras olvidar la sensación del dolor, si eres mujer y tuviste un hijo, del parto, el dolor del parto, pues seguramente no quisieras ni que jamás se te volviera a acercar nadie en la vida, ¿sí? Pero la bendición de poder olvidar nos ayuda a poder valorar las cosas significativas, las cosas hermosas de la vida, ¿sí? Y todas esas cosas son entonces una bendición. Entonces, en esta noche he querido tomar a Primera de Corintios, capítulo 2, ¿sí? Y he querido decir estas cosas para que podamos entender entonces en parte lo que dice el apóstol Pablo ya un poquito más adelante en 1 Corintios capítulo 2 verso 13, cuando dice, las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El pensamiento de Dios es un pensamiento entonces que rompe, que diverge en momentos de la forma en que el hombre natural piensa, ¿sí? Hay momentos en donde Dios dice, sí, lo que está diciendo es correcto y no va contra mí, pero hay cosas que se apartan completamente, difieren, son disruptivas con el pensamiento cultural humano. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta noche entonces yo he querido mostrarles cómo la ignorancia, que el mundo la ve como algo nocivo, como una cuestión negativa, como una locura, en realidad, visto desde Dios, también se convierte en una bendición y no se puede entender desde la mentalidad humana porque han de discernirse espiritualmente. Muy bien, hoy voy a terminar entonces aquí. Si hay preguntas, comentarios, sin tener que rogarles por su participación, es muy molesto suplicarle a la gente. Sí. Me parece poco digno si no me lo toman a mal, ¿sí? Entonces, si alguien gusta participar, qué bendición, y escuchamos.
Ok, con ritmo, Mar. Ok. Ok. Bueno, pues realmente me siento un poco sorprendido por todo lo que has estado comentando respecto al pensamiento lineal. Y justamente platicaba ahorita con Ruth de todo lo que implica el hecho de desconocer ah, pues muchas situaciones, ¿no? Y coincidíamos, aunque en ocasiones esta humanidad de repente necesita algo de control o al menos hay una parte, ¿no? No recuerdo cómo lo mencionabas hace un momento respecto al dejarse guiar por el espíritu, creo que esa era la clave, pero, pero humanamente, bueno, al menos yo desde mi situación actual, pues es algo que sí me cuesta mucho porque de repente quisiera tener cierta certeza sobre algunas acciones, decisiones que se necesitan tomar y bueno, pues viene como taparme en seco o a pararme en seco, pero es bueno, porque al fin de algún modo viene a traer paz a mi vida, el decir, bueno, o sea, si lo he de ignorar, lo he de ignorar y está bien, ¿no? Así es algo simple. Ok, yo quisiera pedirles a ti y a todos que hicieran la tarea en esto, A ver. que hagan toda una lista de cosas por las cuales un cierto nivel de ignorancia es bueno para ejercer mi fe. Ahora, no digo una total y absoluta ignorancia, porque me van a decir, el pastor dijo que la ignorancia era buena y no leo la Biblia. No, pues instrúyase, ¿eh? Lea, investigue, amplíe su mundo, tenga otros referentes, sí, pero el entender que hay niveles de ignorancia que pueden ser buenos para mí y hagan la tarea, ¿sí? Entonces, si yo supiera cuál es el número marcado de la lotería para el día de mañana, pues voy y compro ese número y ya no trabajo, ¿eh? Cuando tenga otra vez necesidad, pues voy y compro ya nada más ese. Si yo supiera cuál va a ser el caballo ganador de las carreras de caballos, ¿sí? O la quiniela del fútbol, pues imagínense ustedes, ¿no? Ser todas las respuestas me lleva a un determinismo. Y el determinismo significa ya no puedo cambiar nada, ni para bien ni para mal. Pero cuando yo no tengo todas las respuestas, sobre todo cuando me equivoco, pues siempre quiero otra nueva oportunidad y digo, qué bueno que no me sé todas las respuestas, ¿sí? Porque seguramente Dios puede tener algo para mí. Entonces, qué bendición que podamos reflexionar en eso. ¿Alguien más? ¿Nadie? Yo, Adelante, Tata. bueno, Sí, es Marta que, Villa, es que mi adelante. internet está muy inestable, se va, se viene, te escucho. Ok, pues me tienes muy pensativa en esto, ¿no? Del pensamiento lineal, que muchas veces en ese orgullo soberbio creemos saberlo todo, o también queremos saberlo todo, ¿no? Me recordaba el Padre Nuestro cuando dice, danos el pan de hoy cada día, no solamente al pan, sino ese alimento de él, esa porción, esa revelación que nosotros necesitamos para eso. O sea, hay muchas cosas que pensar respecto. Llegan, ¿sí? Y entonces, la pregunta final es esta. ¿Y para qué entonces Dios quiere
todo eso. O sea, ¿cuál es este juego perverso? ¿Sí? Porque pareciera que lo es un juego perverso. ¿Qué es lo que Dios quiere probar con todo eso? Sí, ya dije que mi corazón, sí, pero ¿qué quiere probar? Muy bien, déjeme decirle una cosa, y esa es mi última participación para... Ahí vamos a terminar y los voy a dejar así, pensándole con eso. Tu ignorancia muestra tu actitud en la vida. No es tu conocimiento, es tu ignorancia la que muestra tu verdadera actitud ante la vida. Por eso Dios nos hizo nacer ignorantes y por eso ese constante contacto con nuestra ignorancia, esa lucha constante con nuestra ignorancia, ese caminar con nuestra ignorancia, la forma en que la enfrentas, la forma en que convives con ella, la forma en que vas tomando el conocimiento, sobre todo el conocimiento de Dios, muestra la calidad de tu corazón. Hay gente que tiene la cabeza llena de datos, pero son completamente necios. Gente que tiene pocos datos en la cabeza, pero tienen una actitud increíble ante la vida y que son excelentes seres humanos delante de Dios. Les dejo buenas noches. Qué gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Carlitos, por el apoyo siempre. Buenas noches. Bye, bye, bye. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Bye. buenas noches. Corazoncitos a todos.